Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas que acompañan en este Día del Señor, y especial atención a todos los hermanos y hermanas que se conectan en los diferentes países para escuchar palabra de Dios. Nuevamente vamos a pedir la dirección del Señor para posteriormente dar las indicaciones al respecto de los mensajes de este Día del Señor. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos permites reunirnos como iglesia y presentar la adoración en todos los aspectos que corresponden este día. Ahora presentamos el mensaje tuyo. Gracias por ello y te suplico que me ayudes a que lo haga con sencillez y claridad y que haya edificación para todos los que escuchen y a la vez que seas honrado tú. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de dar las aclaraciones de este tema, quiero dar esta aclaración. Ustedes han notado que en mis clases, tanto de este Día del Señor como los lunes y miércoles, yo uso mucho las palabras del idioma hebreo y del idioma griego. Digo esto porque hay hermanos que se molestan porque se usan estas palabras y yo no entiendo por qué. Porque son los idiomas en que fue escrito la palabra de Dios. El griego que se usa en el Nuevo Testamento es el koiné, un dialecto. ¿Cuánto yo no diera, hermanos, por hablar a perfección y leer a perfección los idiomas hebreo y griego? Y sobre todo los idiomas que se usaron en esa época. Entonces hay que entender que el hecho de usar tanto su servidor como cualquier otro hermano predicador no es exhibición, sino que es necesario para que podamos comprender con más claridad los mensajes que se presentaron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, una vez hecho esta aclaración, estamos estudiando una teofanía y un voto en Génesis capítulo 28. Ya hemos estudiado, aparte de la introducción, el encargo de Isaac a Jacob antes de salir para Harán. Y hemos estudiado también el matrimonio tardío de Esaú para complacer a Isaac. Ahora vamos a continuar, apenas hemos visto una clase, hoy vamos a ver la segunda y tercera clase. Vamos a continuar cuando Jacob en Betel, donde realmente se ve una teofanía y un voto. Y aquí está dividido esta parte en dos partes, el sueño de Jacob y el voto de Jacob. Entonces vamos a ver la primera parte que se refiere al sueño de Jacob, en los versos 10 al 17. Ahí dice de la siguiente manera: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo me quedo realmente sorprendido en toda esta recopilación que nosotros tenemos por obra de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo, cómo es que se pudo escribir para el beneficio nuestro todos estos acontecimientos. Bueno, comencemos con el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, porque Esaú había amenazado su vida y porque era tiempo de encontrar una esposa adecuada. Jacob dejó Beerseba, que había sido el campamento base de la familia desde hace muchos años. Ustedes recuerden en el capítulo 26, en los versículos 23 y 33, donde dice: y de ahí subió a Beerseba. Luego el 33, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y luego en Génesis 22, 19, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Él fue a Harán, acuérdense, en Padán Harán. Génesis 28, 2 y 5 dice: levántate, ve a Padán Harán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Harán, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y esto pues está en el noroeste de Mesopotamia. Dando una nota aclarativa al respecto, el sitio de la antigua Harán está cerca de la frontera entre la actual Turquía y Siria, a la orilla de Balik, un afluente que fluye hacia el sur, uniéndose con el río Éufrates. Le digo pues, el sitio de la antigua Harán está cerca de la frontera entre la actual Turquía y Siria. Harán era el hogar original de la madre de Jacob, Rebeca. Sin embargo, tenía una importancia aún mayor. Es donde Abraham había estado viviendo cuando, después de morir su padre, Dios lo llamó a dejar su hogar y su familia e ir a la tierra prometida. Recordemos los versículos 4 y 5 de Génesis 12, donde dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán,
y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjense que aquí hay una nota curiosa en la cual yo estuve reflexionando un poco. Dice que cuando sucedió esto, Abraham tenía la edad de 75 años. Yo, hermanos, tengo 72 y medio años. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que pueden imaginarse el look de Abraham. O sea que algunos me han dicho que yo no me veo tan viejo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero ustedes pueden más o menos imaginarse cuando aquí dice la escritura que tenía 75 años, realmente 2 años y medio para 75 es bien poco. Entonces se puede ver pues que Abraham estaba lleno de vida, y más que en aquellos tiempos Dios les permitía a las personas, les alargaba más su vida, porque a Abraham todavía le faltaba mucho por vivir, por lo menos el doble. El hecho de que Isaac enviara a Jacob a Harán contrasta fuertemente con las instrucciones anteriores de Abraham a su criado, que fue enviado a buscar una esposa para Isaac, diciéndole: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Génesis 24:6. O sea, el deseo que había era pues que no regresara, es decir, que no hiciera unión con las hijas de los cananeos, que siguiera ese linaje, que siguiera esa pureza de ese linaje, porque era la voluntad de Dios. Esto sí, nunca debemos de dejarlo de lado. Tenemos que tenerlo bien metido en nuestra cabeza, en nuestra mente, que era la voluntad de nuestro Dios. La razón del diferente curso de acción es que en el caso de Jacob, su vida se vio amenazada por Esaú. Esa es una razón. Y luego tenía que partir por su seguridad personal. Yo creo que humanamente hablando, pues Jacob hizo lo correcto. Alguien le ha amenazado a muerte, alguien le pone en peligro su vida, entonces lo correcto es buscar cómo huir de esa situación, y fue lo que hizo Jacob. Otra notable diferencia la constituye la riqueza que fue enviada en los viajes. Noten esto: Abraham, cuando determinó conseguirle una esposa a Isaac, envió 10 camellos cargados de oro, plata y costosos presentes para Rebeca y su familia. Recordemos Génesis 24. Miren lo que dice desde el versículo 10, después nos pasamos al 22. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Y ustedes tienen que entender que un camello es grande. La carga que puede llevar un camello es enorme. Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Versículo 22. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Verso 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. O sea, la dote, se puede decir, era valiosa, tanto para Rebeca, tanto también para su hermano, como para su madre.
Es algo de admirar, muy diferente pues a nuestras culturas. Y empezando pues que Abraham era un hombre adinerado, hay que entender también esto, ¿verdad? Sin embargo, Jacob partió prácticamente con las manos vacías. No tenía oro, ni plata, ni siquiera un camello cargado de regalos. No poseía un precio para la novia para dar a Labán por su hija. Y entonces nos podemos preguntar, ¿por qué Isaac, que había heredado una gran fortuna de Abraham, envió a Jacob como un mendigo? Porque sí, así se puede decir que va. E Isaac tenía dinero, hermanos, pero recuerden, había huido. ¿Por qué? Por causa de que su vida estaba en peligro. Este comportamiento pues podría reflejar el profundo dolor que Isaac había sufrido por el engaño de Jacob. Hay que tomar en cuenta esto también, que su padre Isaac estaba dolido. Entonces no le dijo, mira hijo, te voy a premiar, me has engañado, esto y lo otro has hecho conmigo, aquí tienes otros 10 camellos, así como hice para buscar mujer para Isaac, o para mí, cuando buscaron para mi mujer. No, tenía que verse una situación totalmente muy diferente. Yo no sé, usted cuando estudia la Biblia, tenemos que ser acuciosos y descubrir situaciones que ahí se nos presentan claramente. Además, Isaac envió a Jacob a Harán sin proporcionarle criados, que le ministraran o que le protegieran contra bandidos que podrían atacar a un viajero solitario en un viaje tan largo y tan peligroso. Ya en aquellos tiempos había peligro, hermanos. Los tiempos siempre han tenido situaciones muy parecidas. ¿Ve? Entonces, junto con la tristeza, pues, de dejar su casa y de huir por su vida, tuvo que haber estado ansioso por el futuro que le esperaba. Iba huyendo, hermanos. ¿Ve? Y cuando se va huyendo, no se espera nada bueno. Se imagina el ser que va huyendo lo peor. Estas circunstancias habrían llevado también a Jacob a tener una confianza más profunda en el Dios de sus padres, pero esto lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí es Jacob y punto, nada más. ¿Ven? Versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. A medida pues que Jacob viajaba hacia Padán Aram, tuvo una experiencia extraña y transformadora. En vista de que el sol se había puesto, Jacob llegó a un cierto lugar y durmió allí. En Génesis 28:19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. Al lugar se le identifica como Betel, pues. ¿Ve? Había más de 88 kilómetros desde Beerseba hasta Betel. Para que usted tenga idea de esta distancia, es desde la ciudad de San Salvador hasta la ciudad de Atiquizaya. Hasta Chalchuapa hay 80, más 8 a la ciudad de Atiquizaya, son 88 kilómetros. Entonces, había más de 88 kilómetros desde Beerseba hasta Betel, por lo que probablemente era el tercer viaje de Jacob, el tercer día de viaje de Jacob. Intentar continuar el viaje en la oscuridad era muy imprudente y podría ser peligroso debido al terreno incierto, animales depredadores o bandidos
que podrían estar al acecho. Entonces, por lo tanto, dice que tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera como un reposacabezas y se acostó en aquel lugar. O sea, una almohada, pues. En la antigüedad, un reposacabezas podría ser muy duro. Se dice que arqueológicamente se han descubierto algunos de ellos en Egipto, hechos de piedra, de metal o de madera. Yo también me quedo sorprendido porque yo soy una de las personas que no puedo dormir sin almohada, y mucho menos que la almohada sea una almohada de piedra. Bueno, pero yo he sabido que cuando hay cansancio, el cuerpo se vence totalmente. Dicen que los soldados que van a la guerra después de 4 o 5 días que no han dormido, les importa oír balazos o enfrentamientos duros, simplemente se tiran al suelo, los vencen, si mueren, pero el cansancio a causa del sueño, de no dormir, pues, es algo verdaderamente muy duro. Versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Durante la noche, Jacob soñó algo inusual. En vez de una pesadilla de temor y culpa no resuelta que le recordara su pasado vergonzoso, soñó con una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. La palabra hebrea para escalera es la palabra Sulán, con S, doble L y M al final. Sulán, para escalera, ¿verdad? Se usa solo aquí en el Antiguo Testamento, a pesar de que escalera es lo que tradicionalmente consignan varias versiones de la Biblia. Otras traducciones consignan escalinata. Un creciente número de lingüistas sostienen que Sulán se deriva de salal, así como la oye, salal, que quiere decir dar forma o construir. Dar forma o construir. Entonces, mediante el uso de piedras, pues, o ladrillos de barro cocidos al sol, pues, al apilar dichos materiales de construcción, las personas en la antigua Mesopotamia construían escalinatas sólidas que llevaban a templos en la parte superior de sus grandes zigurats. Zigurats con Z al principio y TS al final. Los zigurats eran pirámides escalonadas. Óigase bien, los zigurats eran pirámides escalonadas. Los antiguos creían que el zigurat era un nexo de unión entre el cielo y la tierra. Esa era su creencia. El día de Año Nuevo, y posiblemente en otras ocasiones especiales, procesiones regulares de reyes y sacerdotes subían por escaleras a los templos en la parte superior de sus zigurats a fin de adorar a sus dioses. Cuando su ceremonia se completaba y creían que habían apaciguado sus dioses con presentes, descenderían por las escaleras de regreso a la ciudad-estado, repito, a la ciudad-estado, con la esperanza, pues, de disfrutar de un nuevo año de abundantes bendiciones. Así era como ellos creían acerca de estos zigurats. Entonces, la descripción, pues, de que su extremo de la escalera tocaba en el cielo,
también, hermanos, es importante, ya que es una reminiscencia de la Torre de Babel en Génesis 11:4, donde dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, donde se usa el mismo lenguaje. En el sueño de Jacob, ninguna procesión humana subía ni bajaba por la escalera. Por el contrario, miren, eran los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jehová estaba en lo alto de la escalera. Miren qué lindo, qué hermoso. Imagínense usted tener un sueño de esta calidad. Hombre, es para morir de gozo, ¿verdad? La expresión hebrea Nitzab Alay quiere decir estar en pie en una posición de autoridad para presidir. Le repito, la expresión hebrea Nitzab Alay quiere decir estar en pie en una posición de autoridad para presidir. Esta visión retrataba a Dios como el Señor soberano, o sea, el gobernante, pues, en otras palabras. El Señor soberano, el gobernante, pues, de los cielos y la tierra. El que tiene dominio sobre todos los seres vivos terrenales o celestiales. Yo estoy dando y estoy estudiando adelantadamente sobre el libro de Colosenses y va a llegar un tiempo que vamos a ver mucho sobre esto, sobre el poderío del Padre Celestial y del Señor sobre Jesucristo, sobre los seres vivos terrenales o celestiales. Entonces, no está sujeto ni depende de las estratagemas de los hombres. Como el que lo trasciende todo, Él está por encima de todos los dioses, por encima de todos los seres divinos que los hombres puedan conceptualizar, que los hombres puedan imaginar, que los hombres lamentablemente hacen imágenes que no tienen oídos, no oyen, que no hablan, no tienen boca, no pueden hablar, no pueden hacer nada. Jacob vio que Jehová no es como los dioses paganos, cuyos adoradores tratan de manipular con el fin de llevar a cabo sus propios deseos, como ha sucedido durante toda esta semana a nivel de los países del mundo occidental celebrando esta semana. Por el contrario, Dios tiene sus propios planes, Dios tiene sus propios propósitos y Él puede llevarlos a cabo. Esa es la gran realidad. Dios tiene su plan para mí y para todos ustedes, hermanos, siempre y cuando le obedezcamos, siempre y cuando le seamos fieles a Él. Además de estas revelaciones, Jacob necesitaba aprender una lección fundamental sobre su relación con Jehová. ¿Cuál era esa lección que tenía que aprender? Que no había hecho nada para ganarse el favor de Dios. Y esa es la realidad. Qué triste es, pero por gracia nosotros somos salvos. ¿Ve? Y que este mensaje también nos ayude a nosotros, que tenemos que hacer todo lo que podamos para siempre ganarnos el favor de Dios, para siempre ganarnos la voluntad de nuestro Dios. En su vida hasta ahora,
había exhibido poco más que mentiras, que estratagemas y engaño. Eso era lo que había hecho Jacob. Esa es la realidad, pues. Su comportamiento, pues, y actitudes habían destruido su relación con su hermano y habían roto el corazón de su padre. Eso es una realidad. Es una realidad, hermanos, que es innegable esta situación. Fue por pura gracia de Dios que Dios estaba tomando, pues, la iniciativa para identificarse a sí mismo ante este fugitivo, como dice aquí, Jehová, el Dios de Abraham, se lo digo, yo soy el Dios de Abraham, su padre, y el Dios de Isaac. Sorprendentemente, Dios le habló a Jacob sin reprenderle por su actuar egoísta y por su comportamiento despiadado que había manifestado para con su hermano y para con su padre, porque sí fue un comportamiento totalmente despiadado. En lugar de un reproche, el Señor escogió un enfoque más sutil, presentándose como el Dios de Abraham y de Isaac. Puede que las palabras contengan un reproche restringido, hermanos y hermanas, en vista de que Jehová era el Dios de la primera generación, Abraham, y de la segunda generación, Isaac. Había implícita una pregunta a saber: ¿sería el Dios de la tercera generación Jacob? El Señor, fíjense bien, el Señor no reprendió a Jacob directamente por no servirle. Dejó esa posibilidad abierta y optó por compartir con él las mismas buenas nuevas que le había dado a Abraham y a Isaac. Y usted recuerde cuando también el Señor llamó a Pablo. ¿Qué pasó? ¿Quién había sido Pablo? Asesinaba a los cristianos. Lo hacía, que él después lo dice con limpia conciencia, pero fue realmente un hombre que en su máxima expresión de la maldad. Sin embargo, Dios no le reprochó eso. El Señor, pues, le repitió a Jacob la promesa que había hecho muchos años antes a su abuelo, aseverándole que daría la tierra. Miren lo que le dice, que le daría la tierra sobre la que Jacob reposaba a él y a su descendencia. Ahí está dormido, está dormido como piedra, y vamos a ver sobre la piedra, de almohada. Y esa tierra yo te la daré a ti y a tu descendencia. Y ese qué hermoso. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, los 4 puntos cardinales. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios continuó su promesa de que la descendencia de Jacob sería como el polvo de la tierra. El lenguaje empleado aquí es casi una repetición palabra por palabra de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Recordemos en Génesis 13, los versos 14 al 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y precisamente que más adelante había dado en una forma
abreviada a Isaac. Miren lo que estudiamos hace poco en el capítulo 26, versos 3 y 4. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Algo sorprendente es que el Señor siempre le prometió bendecir a su descendencia. Y luego dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí alcanzamos hasta nosotros. Y esto lo vamos a ver en las lecciones de vida que tengamos sobre este capítulo 28. Entonces, Dios estaba dejando claro que por medio de Jacob y su simiente daría su bendición a todas las familias de la tierra. Jacob tendría que darse cuenta de que él no era lo más importante, con toda bendición fluyendo hacia lo interno para apoyar sus esfuerzos egoístas a fin de lograr y mantener la superioridad sobre Esaú y sobre sus descendientes. Tenía que recordar pues que el Señor había bendecido a su abuelo, había bendecido a su padre para que pudieran ser una bendición para los pueblos de la tierra. Génesis relata muchas formas en las que cumplieron este propósito. Usted lo puede, ya hemos usado mucho de ello: Génesis 12, Génesis 14, Génesis 17, Génesis 22, Génesis 25, Génesis 26. Entonces, la intención divina era que Jacob continuara el proceso de ser una bendición para las familias de la tierra, para que llegaran a conocer al verdadero Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Entonces lo que vemos pues que el Señor prometió derramar estas bendiciones sobre Jacob a pesar de su comportamiento carente de amor y engañoso para con su padre y para con su hermano. Este fue un cambio significativo para Jacob, que hasta este momento Jacob no lo entendía claramente, comenzaba a entender con este sueño que había tenido. Hasta ahora el énfasis de la narración ha estado en los esfuerzos de Jacob por adquirir bendiciones, incluso mediante la práctica del engaño. Aquí Dios estaba cambiando el énfasis de las bendiciones que Jacob recibiría para referirse a la bendición en la que tenía que convertirse para el mundo. Dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto fue traspasado a Isaac, esto fue traspasado también a Jacob. Por eso dice el versículo 15, he aquí, miren qué hermoso, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios cuando habla su palabra la cumple. Él así es. Dios animó a Jacob dándole promesas adicionales para alentarlo en su soledad, para alentarlo en su temor e incertidumbre referente a los peligros que podrían presentarse en el futuro de Mesopotamia. El Señor le dijo, he aquí yo estoy contigo,
es la misma promesa que Dios había dado a su padre Isaac cuando éste se trasladó a morar entre los sospechosos y a veces hostiles filisteos. Miren lo que dice recordando Génesis 26, versículos 3 y 24. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y nos adelantamos a Génesis 31, versículo 3, donde dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Además, Jehová le aseguró a este prófugo contra la venganza de su hermano, de que él le guardaría por donde quiera que fuera, velando por él y protegiéndole. Imagínense recibir esta bendición de parte de nuestro Dios. Dios también dijo que volvería a traer a Jacob a esta tierra de Canaán, de la que huía. Su viaje no terminaría en Harán, regresaría a casa en un futuro. Sus padres le habían enviado lejos de la tierra prometida. Sin embargo, Jehová, hermanos, dirigiría su regreso a casa. Y qué cosa más linda cuando Dios está de por medio. Yo paro acá en esta primera parte. Le invito en unos 30 minutos, un poquito más quizás, a que sigamos estudiando esta interesante parte cuando Jacob en Betel tiene esta teofanía, y después vamos a ver el voto. Ahorita nos hemos centrado en el sueño de Jacob. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque son lecciones tan hermosas que tenemos de parte tuya a través de tu divina palabra en este hermoso libro de Génesis. Gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a siempre a hacerlo mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.